de bendición también para todos este mensaje en el día de hoy. Jeremías capítulo 2, versículo 11. Si va a tomar nota del mensaje, el título es Cisternas rotas. Cisternas rotas. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Pues mi pueblo cambió mi gloria por lo que no sirve. Espantados cielos por ello, horrorizados, y quedad perplejos, dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que tú seas respaldando esta palabra, este mensaje en este día. Una vez más, quiero que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para el único que vive y reina por los siglos de los siglos, Jesucristo de Nazaret. Precioso Espíritu Santo, guíame, encamíname, pon palabras precisas, oportunas en mi boca, que toda mente esté abierta, todo corazón esté preparado a recibir este mensaje de parte tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice: pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Qué es una cisterna, hermano? No es ese que usan en tu baño para... no. Cisterna, pozo o aljibe es un depósito para almacenar agua de lluvia o procedente de un río o un manantial. Y hablando con un pastor que vivió mucho tiempo en el Chaco como misionero, me contaba el sistema de recolección de agua en las colonias menonitas. Dice que todas las canaletas de sus techos están conectadas a una cañería que lleva el agua al aljibe, a la cisterna. ¿Por qué? Porque en el Chaco paraguayo la lluvia es escasísima. Pasan largas temporadas sin lluvias. Entonces ellos dicen que lo más preciado que tienen en su casa no es la cocina, no es la sala, no es el dormitorio, es la cisterna, es el aljibe, porque el agua, sabemos, es algo fundamental. Entonces usan esa agua para todas las cosas comunes y si hay mucha sequía, hasta a veces para beber. Pero dice que tienen un sistema, ¿verdad? Que la primera parte de la lluvia, esa que limpia el techo, ¿verdad? De zinc, va y se deposita en otra parte, no en el aljibe, no en la cisterna, sino después de que se haya limpiado. Ellos saben cuánto tiempo tienen que dejar que llueva para después abrir esa conexión que lleva al aljibe, por lo importante que es el aljibe. Entonces esa agua se convierte para ellos figurativamente en agua que es fuente de vida para ellos. Bueno, el Señor aquí le está reclamando a su pueblo. En el Antiguo Testamento le dice: ustedes cavaron cisternas, pero cavaron cisternas que están rotas, que no les va a servir para contener. Ustedes me cambiaron a mí, dice el Señor. Y yo creo que esto es un llamado de atención en este tiempo para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo: ni los pueblos paganos, ni los pueblos idólatras abandonan a sus dioses. Y ustedes cambiaron mi gloria por algo que no sirve. Dejaron la fuente de agua viva para hacerse sus propias cisternas. ¿Y qué es lo que quiero compartir en esta mañana? Para mí las cisternas o los aljibes que cavamos nosotros humanamente no son más que nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, sin contar con el ok, con la aprobación de Dios, sin tener su respaldo, y finalmente terminamos ¡boom!, estrellados, frustrados,
lamentándonos de los malos resultados que tienen nuestros planes y proyectos, porque no le incluimos a Dios. Amén. Entonces, la pregunta que surgió en mí cuando yo estuve compartiendo esto con unos pastores es: ¿quién puede abandonar la fuente de agua viva para construir su propia cisterna? ¿Quién puede cometer esa locura? Y la Biblia nos da esa respuesta. El versículo 11 dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Pues mi pueblo cambió mi gloria por lo que no sirve. ¿Quién cometió esa tontería de dejar a Dios? El pueblo llevado por el pecado. 2 veces aparece en el versículo 11 la palabra cambio. Los paganos no cambian sus dioses. Ustedes me cambiaron a mí por dioses que no sirven. Pero pastor, yo no tengo ídolos en mi casa, no tengo estatuas, no tengo imágenes, nada. No. Hoy hay ídolos modernos. Y el Señor ya en el Antiguo Testamento se había enojado con su pueblo y le estaba reclamando que ellos en sus vidas tenían ídolos inútiles, ídolos que no sirven para nada. Ninguna nación de aquel tiempo, dice, ha dejado sus dioses, pero mi pueblo sí. Mi nación escogida sí. Y hermanos, ¿cuántas veces y con cuánta facilidad cambiamos a nuestro Dios y a nuestro Señor? ¿Cuántas veces, hermanos, buscamos en ídolos terrenales seguridad, en cosas inservibles, en posesiones materiales, en creer que tal o cual persona me puede ayudar? O peor, creyendo en mis propias habilidades. Yo puedo solo, yo voy a salir de eso. ¡Ay, papá! Ese es el paraguayo. Yo sé todo. Eso se llama orgullo, gente. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque aún siendo cristianos, hijos de Dios, nombrándonos como usted quiera, creyentes, etcétera, etcétera, sin darnos cuenta a veces nos aferramos a esos ídolos terrenales, a esos dioses que de nada sirven. Idolatramos a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, los solteros a sus novios, sus novias. ¿Sí o no? Y si te peleaste con tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, vos ya estás pireba ahí. Cierto, me digo que te afecta, ¿verdad? Pero Dios tiene que ser nuestra fuente de agua viva. Y a veces nosotros cambiamos eso. No, fulano de tal me va a ayudar. Voy a recurrir a menganito de tal. Mentira. Aún un sistema religioso puede ser una gran trampa de Satanás. Puede convertirse en idolatría, gente. ¿Por qué? Porque le anteponemos al Señor, le ponemos delante de Dios en nuestras vidas. Y cualquier otra cosa, hermanos, cualquier otra cosa que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, sea lo que sea que ocupe el primer lugar en tu vida, es idolatría. Aleluya, no escuché los amén, pero entiendo que se entiende lo que estoy diciendo. Algunos idolatran su trabajo. Hay pastores que idolatran el púlpito, el ministerio. Pastores que adulteran con el ministerio a su matrimonio. No, estoy muy ocupado, mi amor. Y andan corriendo de aquí para allá. Cuando yo apunto así, recuerdo siempre que 3 dedos me apuntan a mí. Y tengo que cuidar. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad, Pastor Samuel? Es un peligro. Porque todo aquello que ocupe el primer lugar de tu vida destituye a Dios del primer lugar que tiene que tener en tu vida.
¿Cuántos casos conocemos? De cuántos hermanos que llegaron a la iglesia en situaciones destartalados como yo llegué, con matrimonios casi en crisis. ¿Cuántas personas llegaron en crisis económica, quiebra económica? Y el Señor les levanta. Y después resulta que, pastor, no tengo más tiempo para irme a la iglesia. Tengo demasiado trabajo. Pastor, yo ya no puedo irme al GPO. Pastor, no puedo estudiar más la Biblia porque mi trabajo no me deja. Y voy a recordar sabias palabras de mi ex pastor que decía: estás con ese problema, voy a orar para que el Señor te quite tu trabajo entonces. Te aporte, ¿ve? Esta semana me contaron un testimoniazo. El próximo domingo va a contar su testimonio ella. Un testimoniazo como así el Señor, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros le ponemos a Él en primer lugar, cuando nosotros ordenamos nuestras vidas. Así, ¿verdad? Te quitó en un sapo y ahí dice, cosa que ni trabajando el año entero voy a ganar, en un mes gané. Me contó. Ese es Dios cuando ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién más puede abandonar a la fuente de agua viva? El pueblo que cometió 2 maldades, dice. 2 cosas le reclama al Señor. Número 1, le reclama el hecho de haberle abandonado, lo que hablamos recién. Pero lo segundo es construir sus propias cisternas. El versículo 11 es muy fuerte, muy elocuente. El versículo 12. Espantaos cielos, dice, por ello. ¿Por qué? Porque el pueblo le abandonó a su Dios. Horrorizaos y quedad perplejos. Imagínense, el Señor le dice a todos los ángeles del cielo, a todas las potestades celestiales: esperen un ratito. Miren a lo que acaban de hacer estos que dicen ser mi pueblo. Espantaos, horrorizaos, le dice el Señor a los ángeles. Por lo menos lo que yo entiendo aquí en la Biblia. Dice en Deuteronomio: llamaré al cielo y la tierra por testigo. ¿Verdad? El cielo es testigo de lo que nosotros hacemos. En Hebreos dice que hay una nube de testigos viendo lo que nosotros hacemos. Entonces a veces nosotros creemos que hacemos cosas a escondidas nomás, sin que nadie nos vea. No, y los domingos en la iglesia del Señor, carita feliz, manitos levantadas, ojitos cerrados, la mejor ropita, el mejor zapatito, y acá estamos todos churritos, ¿verdad? Pero entre semana, el cielo, ¿qué? Es nuestro testigo. El cielo nos está viendo. Y aquí el Señor le dice al cielo, dice la palabra de Dios: miren lo que mis hijos hicieron. Horrorícense. Me han abandonado, me han dejado. Y para peor, le dice el Señor, cavaron para sí cisternas. Hicieron sus propios planes, se fueron por sus propios caminos. Aleluya. Qué terrible, hermanos. Siendo de la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia no es un edificio, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos todos nosotros. Y cuando nosotros como iglesia de Jesucristo decimos que somos seguidores de Cristo, le abandonamos al Señor por poner nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea Él. Hermanos, el cielo se espanta, el cielo se horroriza y le hacemos doler el corazón a Dios. Dos pecados, 2 fallas tuvo mi pueblo, dice el Señor. El segundo, las cisternas rotas. Como decimos vulgar y comúnmente, andamos por nuestra cabeza. Hacemos lo que se nos antoja. La Biblia te dice aquí, derechito. Y vos, por ahora, acá nomás. Por acá no. Y cuando te diste cuenta ya cambiás de lema.
ya cambias de eslogan. ¿Y qué tiene? Una mancha más al tigre, ¿qué le va a hacer? Entonces ya persistís en el pecado. Cuidado con tus propias cisternas, con tus propios aljibes, con tus propias fuentes de agua. Muchas veces, hermanos, no dimensionamos el peligro y las consecuencias del pecado. Minimizamos esas consecuencias. Y cuando nos damos cuenta, estamos alejadísimos del Señor. Ya te cuesta orar. Ya pones excusas para venir a congregarte. Y poco a poco vas alejando tu tienda, como hizo Lot. Alejando tu tienda de la presencia de Dios y acercándote a la ciudad del pecado, a Sodoma. Y primero el pecado como que te inquieta. Primero el pecado como que te incomoda. Después te acomodas bien y ya medio que no te incomoda más. Y seguís ahí y seguís pecando y seguís pecando. Y aunque levantes tu mano, ayunes, te tira al piso, te arrodillas, tus oraciones ya no pasan el techo. ¿Por qué? Porque construiste tus propias vasijas. Hacemos, ¿qué cosa? De nosotros mismos nuestros dioses. Porque le quitamos a Dios del medio de nuestras vidas, del centro de nuestras vidas, y nos ponemos ahí nosotros. Y nos convertimos en antropocéntricos en vez de ser teocéntricos. Y Dios ya no tiene nada que ver con nosotros. Y decimos, porque yo me merezco, porque ya es mi tiempo, porque demasiado tiempo luego ya pasó. Y empezamos a usar excusas y excusas y excusas. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios, para vivir de nuestra propia fuente, para beber de nuestra propia fuente. Y esa nuestra propia fuente, para peor de todo, está en una vasija, en una cisterna, en un aljibe roto, que no puede retener el agua. Cavó para sí cisternas, dice el versículo 13. El agua viva es Dios mismo, era Dios mismo en aquel tiempo. Y su pueblo le abandonó por un sistema religioso, idolátrico, perverso, que no servía para nada. Hermano querido, ¿qué sentido tiene aferrarse a las falsas promesas de las cisternas rotas? Y la cisterna rota puede ser tu dinero, pueden ser el poder, los sistemas religiosos o cualquier cosa pasajera que pueda ocurrir en tu vida. Y lógicamente me estoy predicando a mí mismo, porque cuando fui confrontado por esta palabra también me tuve que analizar. ¿En dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi fuente? Le dije al Señor. En mis amigos. Con el pastor Samuel tenemos amigos internacionales regados por todo el mundo, ¿verdad? Y puedo decir, soy amigo de un Brad Walsh, soy amigo de un general de la oración, etcétera, etcétera. Pero si yo no dependo de él, de esa fuente de agua viva, esas son falsas vasijas. Si yo dependo de lo que tengo ahorrado en el banco o del salario que gano, falsa vasija. Y tengo que decir con mucha sinceridad, si yo dependo de instituciones religiosas, humanas, porque la iglesia de Jesucristo son los lavados y salvos por fe, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Esa es la iglesia de Jesucristo. Pero el sistema religioso congregacional que nos acoge es totalmente humano, dirigido por hombres falibles, igual que vos y yo. Y a veces cometen grandes errores. A veces van tras cosas
que son estas vasijas rotas. Y nosotros necesitamos ir a la fuente de agua viva. Nosotros necesitamos ir a eso que es eterno, no lo pasajero. Aquello que es a veces invisible, que es la presencia de Dios. Y dicen algunos, no le siento al Señor. No, tenés que creerle, no sentirle. A veces te sacude, a veces hace algo así el Señor, pero no tenés que sentirle, tenés que creerle. Decía el Señor Jesús en San Juan capítulo 4, y esto sí que me impactó, ¿verdad? 10 al 15. El Señor Jesús se encuentra con una samaritana pecadora en un pozo. Dice el Señor Jesús, cansado del camino, se recostó en el pozo y le dijo a la mujer, dame agua de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo vos, siendo judío, me pedís a mí, samaritana, que yo te dé de beber? No voy a entrar en toda la exégesis, en toda la explicación contextual del punto, pero quiero leerles esto. El versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebemos él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe esta agua volverá a tener sed. Aljibe roto, vasija rota. ¿Qué más le dice? Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. ¡Aleluya! Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra fuente. Él es el agua de vida que necesitamos, hermanos. Ya no más vasijas rotas, ya no más cisternas rotas, no ya nuestra confianza en cosas tangibles, pasajeras, no en las cosas que supuestamente nos dan seguridad, sino en aquel que dijo, el agua que yo les doy va a brotar de dentro de ustedes y va a servir para vida eterna. Aleluya. Aleluya, dale un aplauso a Cristo. Él te da la fuente de agua viva. Él te da la vida, porque antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si así aún sigue siendo hoy tu vida, hoy es el tiempo de entregarte a Él, de darle a Él tu vida y decirle, Señor, quiero esa agua de vida eterna. Quiero esa fuente que brote de mi vida para dar también a otros. Aleluya. Este es este tiempo, hermanos. Mucha gente hoy está viviendo en incertidumbre, en temor, en pánico. ¿Saben que yo hablo con gente que venía a la iglesia y me dice, pastor, no me quiero ir todavía porque tengo miedo al COVID? Se arman grandes discusiones en las redes sociales. Que te vacunes, que no te vacunes, que te vacunes, que no te vacunes. Y ayer mi esposa muy sabiamente en un grupo de inconversos, ¿verdad?, los vecinos aquí del barrio, uno alzó una foto, otro le trató de loca, otro desastre. Y ella escribió en el grupo ahí y le dijo, yo creo que mi Dios tiene la llave de la vida y de la muerte. Sí, porque el video decía que los que nos pusimos la vacuna, en 2 días podemos morir. Un no sé cuánto por ciento. Y otro grupo va a morir dentro de 2 años o 2 años y medio. Entonces, ella dijo, mi Dios tiene la llave de la vida y de la muerte. Y con vacuna o sin vacuna, ella sabe el día que me va a sacar de esta tierra. Hermanos queridos, esa tiene que ser nuestra posición. Si en diciembre yo estuve a punto de ir a visitar a San Pedro por el COVID, y el Señor me dejó acá,
Es porque no es mi día, porque no llegó mi día. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Él sabe, pero yo no. Así que el perfecto amor echa fuera el temor. Esa fuente de agua viva te enseña, te dice que una vez que le tengas a Jesús como Señor y Salvador en tu vida, Él sea el centro de tu vida, lo primero, que no le cambies por ningún otro tipo de ídolo. ¿Saben qué ocurre, hermanos? Tu vida ya es eterna. La muerte sencillamente va a ser un paso, un cambio de estado de aquí terrenal al celestial. De la presencia aquí en la tierra a la presencia de Dios. Y eso hay que decidirlo ahora. Eso hay que hacerlo ahora. Y no es adoptar o afiliarte a un sistema religioso que no sirve para nada. Ninguna religión te salva. Ninguna religión murió por ti. El que murió por ti es una persona, y esa persona se llama Jesucristo de Nazaret. Y Jesucristo no tiene religión, aunque los hombres quisieron hacer de él religión. Jesucristo es vida, y vida en abundancia. Jesucristo es sanidad. Jesucristo es restauración. Jesucristo es liberación. Lo puedo decir con todas las fuerzas de mi corazón, porque atrapado estaba en los vicios, en el alcohol, y Cristo rompió las cadenas. Cristo me hizo libre. No ninguna religión evangélica. Jesucristo de Nazaret, el que tomó mi vida del oprobio y la vergüenza, dice la palabra. El que me quitó del pozo de la desesperación y me hizo pisar sobre la roca firme. Puso un cántico nuevo en mis labios, un cántico de alabanza a Dios. Por eso esto están viendo muchos y creerán y temerán en el Señor. ¡Aleluya! Ese es el Cristo de quien predicamos aquí. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué nos lleva, hermanos queridos, para ir finalizando, a abandonar esa fuente de agua viva en nuestras vidas? Distracciones. Estoy muy ocupado. Estoy en un nuevo proyecto. Decepciones. Me enojé con el hermano Víctor Hugo. Estoy decepcionado. No me voy a ir más a esa iglesia. Afán, deseo de cosas. Ansiedad. En este tiempo todo el mundo está con ansiedad. Desánimo. Hermanos, no podemos abandonar a nuestro Dios. No podemos cambiarlo como hizo su propio pueblo en la antigüedad. Les ruego por las misericordias de Dios. Dejemos de cavar nuestras propias cisternas, nuestros propios pozos rotos, que no nos llevan a ninguna parte, que no nos traen ningún beneficio. Volvamos a la fuente de agua viva, volvamos a Cristo. Y ahí, dice, vendrá a nosotros su agua de vida para que de nosotros vuelva a brotar. Y que sea agua que salte para la vida eterna. Amén. Entonces, ¿cuántos pozos ya acabaste? ¿Cuántos planes, cuántos sueños personales sin el ok de Dios emprendiste en tu vida? Pastor, este es el hombre de mi vida. Pastor, esta es la mujer que yo... ¿Le preguntaste a Dios? Este negocio es único, pastor. Si yo hago esto, me vuelvo millonario. ¿Le preguntaste a Dios? Pastor, mi caballo está muy bien posicionado ahí en... No voy a decir el nombre. ¿Dónde querés entrar de repente a trabajar? Ahí tengo un caballo pona. Sí, después, terminadas las elecciones, si te he visto, no me acuerdo. Tu confianza tiene que estar en la fuente de agua viva. Aleluya. Te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Es hora de abandonar esos pozos.
Es hora de abandonar esos planes de fracaso. Es hora de recurrir a la fuente de agua viva para no volver a tener sed jamás. Para no volver a tener sed jamás, dice la palabra de Dios. ¿Cómo? Yendo a Jesús. Así que en esta mañana, si aquí hay alguien que estuvo cavando su propia cisterna, si están viendo personas que siguen cavando sus propias cisternas, quiero darles la oportunidad que vuelvan a esa fuente de agua viva. Que se reencuentren con su Dios, o que ahora sea el tiempo de decirle al Señor Jesús: vení a mi vida y entra a mi corazón. Repitan conmigo cerrando sus ojos ahí donde están. Señor Jesús, en esta mañana abro mi corazón y mi vida para recibirte, Señor. Confieso mis pecados y me arrepiento de cada uno de ellos. Señor, quiero que vengas a mí y seas mi Señor y mi Salvador. En tu libro de la vida. Amén y amén. Esa sencilla oración cambia toda la historia. Esa sencilla oración cambia tu destino. Si te ibas en un tren que te llevaba directamente, ahora estás en un nuevo tren que te lleva a la presencia de Dios, a la salvación, a la vida eterna. Amén. Si hiciste esto por primera vez, te felicito. Esta mañana el altar está abierto.